Ya nos encontramos con el presidente del Consejo Coordinador de los Cabos, Julio Castillo Gómez, a quien le damos la bienvenida. Julio, buenos muchas días. Gracias por la Buenos días. visita nuevamente. Buenos días. Bueno, Julio, la última vez que estuvimos platicando aquí ya en cámaras y micrófonos del noticiero de Tribuna Digital, pues hablamos un poco de las reformas que se estaban pues cocinando por parte del gobierno federal. En aquel momento estaba el tema de la reforma educativa, tocamos un poquito de la reforma energética. Y bueno, pero casi una semana después de que estuviste aquí en micrófono se presenta ya lo que es una reforma hacendaria que traía un tema bastante polémico, que incluso cuando sale eres uno de los actores principales como representante de la iniciativa privada para pues evitar el duro golpe que significaba para Baja California Sur, como lo es la homologación del IVA del 11 al 16% en las zonas fronterizas. Bueno, finalmente ayer en una jornada muy larga del Senado se aprueba ya que se incremente este IVA del 11 al 16% en Baja California Sur. Y bueno, ¿cómo lo reciben la iniciativa privada de los Cabos después de todo el trabajo que le reconocemos hicieron? Bueno, en primer término, recuerda que nosotros en función de la reforma hacendaria había no un punto a discusión, había 9 puntos que nosotros teníamos como base, que eran los principales 9 puntos que considerábamos impactaban negativamente a los sectores turísticos, no solamente de Los Cabos, sino de todo el país. En este sentido, nosotros empezamos a trabajar primero con el Ejecutivo Federal y luego con el Congreso, con la Cámara de Diputados y luego con la Cámara de Senadores. Estos 9 puntos por los cuales peleábamos y llamábamos la atención para que se consideraran, se analizaran estas repercusiones y se revirtieran en este sentido en la reforma estos 9 puntos. En ese contexto general y amplio te quiero decir que de los 9 puntos que nosotros traíamos en nuestro pliego petitorio, por decirlo de alguna manera, logramos revertir 8 puntos. 8 puntos que afectaban al destino turístico, y cuando hablo de destino turístico y el sector turístico no hablo únicamente de empresarios, hablo de trabajadores, de empresarios y de personas que indirectamente se benefician de este sector turístico. Había 8 puntos que al día de hoy se lograron revertir o se lograron negociar, se lograron matizar sus impactos contra el sector turístico, y eso a nosotros nos da cierto contentamiento, cierto agrado el poder decir, bueno, de 9 puntos que veíamos hace 2 meses cuesta arriba, poder terminar la jornada y decir logramos 8 revertir, nos causa un poco de tranquilidad, pero obviamente esto no puede verse completada porque bueno, hay un punto que no se logró, que es la homologación del IVA. Que era el tema toral, ¿no? Que era uno de los temas. Hablando específicamente de turísticamente hablando, no era el toral, era el toral en términos ciudadanos, era el toral de lo que afectaba de manera generalizada a todos los ciudadanos de Baja California Sur. Pero en términos económicamente hablando, había otros temas que impactaban aún mucho más al sector empresarial y al sector turístico que la propia homologación del IVA. Nosotros encabezamos y pusimos la homologación del IVA como uno de los puntos que afectaban a Los Cabos, porque sentíamos obviamente solidaridad y queríamos estar defendiendo a nuestros trabajadores, porque al final de cuentas todos somos consumidores. Claro. Al final de cuentas somos consumidores y este impuesto afectaba a todo el consumidor. Entonces, como ustedes saben y dimos cuenta, tratamos de estar dando cuenta de manera transparente y permanente a los medios, pues dimos una puntual lucha en las diferentes áreas en las que se tenían que dar. Se tenía que dar una lucha en la Secretaría de Hacienda, se dio en el momento que se tenía que dar, se dio en la Cámara de Diputados en el momento que se tenía que dar y se dio en la Cámara de Senadores en el momento y en las circunstancias que se tenía que dar. Desgraciadamente o agraciadamente, como lo quieras ver, vivimos en una situación en la que no todas las veces que tus propuestas son las que van a tener el mayor respaldo de quienes toman las decisiones. Ese es el sistema de partidos y legislativo que tenemos, estamos conscientes de ello. Sabíamos que una de las posibilidades era que no se lograra, que era muy complicado debido a que la mayoría de los senadores y diputados federales pues no viven en regiones
en regiones fronterizas, ¿no? Entonces eso no abonaba a favor de la causa. Era muy complicado convencer a un senador o a un diputado de Oaxaca que no entiende de esto, que a él sí le cobran sus 16% y a nosotros no, que él pudiera solidarizarse con nosotros. Entonces había cosas... Pero se insistió en la sesión, ¿no? Que con los votos de los senadores que fueran de zona fronteriza, con eso teníamos para... Y que era uno de los caminos que se podía lograr, pero recuerda que únicamente 2 estados tienen una región fronteriza que afecta a toda la entidad, que nomás es Baja Sur y Baja Norte, y Quintana Roo, son los únicos 3, el resto de los estados afecta únicamente a 1 o 2 ciudades de la frontera, entonces eso no abonaba tampoco a favor de la causa. Entonces sabíamos que era un asunto complicado, que era duro, pero al final de cuentas se dio la batalla, Ángel. Todavía yo llegué ayer a la medianoche de la Ciudad de México de una reunión con senadores, dando los últimos toques, y teníamos claro desde ayer que el asunto estaba muy complicado. Entonces, bueno, ya se dio. Quiero decirte que tenemos ahora sí un sabor semi-amargo o dulce y amargo. Dulce porque logramos 8 puntos que sí iban a afectar muchísimo a la sociedad en general. ¿Puedes comentarnos rápidamente? Bueno, estamos hablando de puntos que afectan, por ejemplo, a lo que es convenciones turísticas, y mucha gente vive de eso, ¿no? Taxistas les llegan ingresos por cuestiones de convenciones turísticas internacionales, hoteleros, bellboys, gente que recibe propinas, las transportadoras, en fin. Vimos también asuntos que tenían que ver con el tiempo compartido, que afectaría demoledoramente al tiempo compartido, y obviamente el tiempo compartido representa en Los Cabos, por ejemplo, el 45% de las llaves de hotel. ¿Tú te imaginas un golpe demoledor a la industria del tiempo compartido? Estaría afectando prácticamente al 45% de la capacidad turística de la ciudad, y la cantidad de trabajadores que dependen de ese 45%, el golpe demoledor que iba a haber ahí. Vimos, había puntos que afectaban a los desarrolladores inmobiliarios, que son los que construyen obviamente las casas habitación turísticas para la gente que quiere tener una propiedad aquí, una residencia, para los fraccionamientos, los mismos hoteles que se construyen. Había propuestas de ley que iban a afectar al desarrollador inmobiliario, y obviamente pues es la columna vertebral una de las columnas vertebrales del movimiento económico de la región, pues es el desarrollador inmobiliario turístico. Nomás para darte una idea, bueno, se calcula que el 60-70%, según datos dados por el propio presidente de los desarrolladores inmobiliarios, de lo que capta de recursos propios del ayuntamiento, por decir un dato, provienen precisamente de la actividad económica de los desarrolladores inmobiliarios. Automáticamente dejarían con una gran debilidad incluso a los ingresos propios de los ayuntamientos o del Ayuntamiento de Los Cabos, nomás con esto. Entonces había muchos puntos que estarían afectando directa e indirectamente a los ciudadanos en general, no solamente a los empresarios. Entonces se dio una batalla en 9 aspectos, 9 frentes. La verdad fue extenuante, fue extenuante la lucha, los diálogos, las reuniones, las idas a México. Yo estos 2 meses me pasé, yo creo que no sé, más días en México, yendo y viniendo en reuniones con un senador, con un diputado, con un miembro de Hacienda, pero se dieron la batalla en los 9 puntos, y es para mí satisfactorio para los empresariados en general. Creo que el empresariado en general está por un lado tranquilo en el sentido, bueno, que se lograron 8 puntos, pero por el otro lado un sabor muy amargo que nos deja el hecho de que este beneficio que teníamos como zona fronteriza el día de ayer en la noche, bueno, hoy en la madrugada, la mayoría de los senadores hayan definido que se terminara. El propio secretario de Turismo del Estado, el propio presidente de la Asociación de Hoteles de Los Cabos y el de Tiempos Compartidos señalaron que sí había una afectación también hacia la actividad turística por este aumento del IVA al 16%, porque obviamente nos afectaba en la competitividad. No, desde luego que tenía una afectación, pero en términos exclusivamente empresariales, la afectación del IVA, homologación del IVA empresarialmente hablando nada más, era menor que los otros puntos, ¿no? Entonces, este punto, homologación del IVA, la lucha que se dio tenía que ver más con lo que era justo. Era justo, lo que sentíamos que era correcto, era recto, o sea que tendríamos que sumarnos a las voces de los ciudadanos que no tienen cómo expresarse, y que nosotros sentíamos que podíamos ser caja de resonancia de ellos, y que teníamos que luchar con este nuevo aspecto de solidaridad o de aspecto social que tiene el Consejo Coordinador de Los Cabos. La lucha que se da en torno a la homologación del IVA tuvo que ver más con el aspecto de que teníamos claro que afectaba al consumidor, y hablando del consumidor son nuestros conciudadanos, los compañeros de trabajo, nosotros mismos como consumidores, que más
más por ese sentido que lo que significaba el aspecto exclusivamente empresarial. Porque al final de cuentas, empresarialmente hablando, el IVA se cobra al consumidor, ¿no? Uh-huh. El afectado es el consumidor, y en ese sentido todos somos consumidores. Entonces, pero la lucha en ese sentido que se dio y la motivación que teníamos realmente, la convicción que teníamos, que se dio y que nos movía a mantenernos a pesar de lo que se veía enfrente, era el hecho de que estábamos convencidos de que era justo y que era necesario levantar la voz en defensa de todos los cabeños. ¿Cómo ven el panorama los empresarios después ya de esta miscelánea fiscal que ya fue aprobada anoche? Bueno, vuelvo a insistir, con trago amargo por el asunto de homologación que nos va a afectar definitivamente, nos va a afectar en el costo de vida. A partir del primero día de enero vamos a amanecer con un 5% prácticamente más caro todas las cosas para el consumidor final. Eso obviamente no nos puede traer agrado, no podemos estar contentos. Yo no puedo estar satisfecho, más como persona que estuvo al frente de batalla en este momento, no puedo estar satisfecho, no estoy contento, tengo un sabor amargo de la decisión que tomaron, pero tengo que tener la tranquilidad de saber que nosotros los empresarios vivimos en un país de instituciones y sabemos que son instituciones que tenemos que respetar y nos sujetamos a ellas. Dimos la lucha y la batalla en el momento y en el campo que teníamos que darlas. En este momento, si tú me preguntaras qué sigue, no tenemos definido qué sigue, porque para nosotros al día de hoy la lucha se dio. Nos peleamos como teníamos que pelear, las instituciones, la mayoría, que finalmente esto es una democracia, nos guste o no nos guste las decisiones, finalmente estamos sometidos a decisiones mayoritarias. La mayoría del Congreso y la mayoría de senadores decidieron algo que va en contra de lo que nosotros peleábamos. En ese sentido nos deja ese mal sabor de boca. ¿Qué es cómo nos sentimos por ese lado un poco, como te digo, molestos, tristes, con un tanto de pena, pero con muchas lecciones también muy positivas de estos, porque pudimos ver a una sociedad organizada, una sociedad que se fue sumando como sociedad civil a esta lucha, un empresariado que sacó la cara por los cabos, que sacó la cara no solamente por los empresarios, que sacó la cara por todos los ciudadanos. Una pena porque hubo sectores gubernamentales, locales, municipales y estatales que no sacaron la cara al mismo nivel de lo que nosotros la sacamos, y que en ese sentido no solamente aquí no solamente son los que votaron a favor de la homologación, sino también hay complicidad de quienes no hicieron nada para revertir cuando tenían que hacerlo, cuando eran los indicados para poder levantar la voz por los sudcalifornianos y por los cabeños. Entonces, en ese sentido hay muchas lecciones que nos deja la lección de que los cabos somos capaces de organizarnos al primer nivel y dar la pelea a los primeros niveles a nivel de la República, que los cabos se dejó sentir a nivel nacional. A mí me da gusto llegar ayer, por ejemplo, al Senado y que varios senadores me reconocieran y me dijeran: ahora, Julio, estamos viendo estos puntos contigo. Senadores de otros estados del país que me saludaban, me dijeron: Julio, el compromiso contigo, lo que hice contigo, lo voy a cumplir. Y me daba gusto saber que ya Los Cabos sonó, se posicionó para efectos de luchas sociales y económicas a nivel nacional, que hay un camino que podemos recorrer para lograr puntos. Como empresarios volvimos a confirmar que cuando nos organizamos, cuando tenemos convicción, cuando somos capaces de tener esa convicción y esa organización, podemos lograr muchas cosas juntos como cabeños, y creo que son de las muchas lecciones que tenemos que dar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer como ciudadanos, primero, que cada ciudadano tome una definición y analice muy bien las posturas que asumió cada representante suyo. Tendrá que analizarse, y obviamente cada acción corresponde a una reacción, y a cada postura le tiene que ocasionar una reacción ciudadana. El ciudadano tendrá que analizar perfectamente las posturas que cada uno asumió en este rol, y tendrá que definir de manera individual su reacción a futuro. Ese es un punto que tenemos que dejar ahí. Hablando de temas políticos. Claro, y lo tenemos que dejar. Costos políticos. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Sí? A toda acción le corresponde una reacción. En ese sentido, cada quien tendrá que asumir las consecuencias de sus actos y tendrá que explicar por qué esos actos. ¿Por qué sí o por qué no de frente a la sociedad? Y cada ciudadano, después de escuchar eso, tendrá que decidir si tienen razón o no tienen razón. Eso por un lado. El otro lado, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Con mayor efectividad, con mayor cuidado, tendremos que analizar y revisar y cuidar y exigir
mucho más recursos en inversiones públicas para Baja California Sur. Ellos dijeron que esto tenía que ver con poder traer mayores inversiones federales en beneficio de la sociedad de Baja California Sur y de Los Cabos. Pues créanme que tenemos que vigilar que así sea. Tenemos que no solamente vigilar, tenemos que exigir a aquellos que prometieron eso, que lo cumplan y que cuando menos veamos en obra física en beneficio de la sociedad, que ese dinero que nos están quitando de más a nuestros bolsillos a partir del 1 de enero se vea reflejado en obras. ¿Cómo queda la relación del empresariado local? Primero con el gobierno federal, que es el que presenta la propuesta y que finalmente por eso pasó todo esto, y segundo, con los senadores ya directamente aquí en Baja California Sur, que fue muy claro que votaron en favor de que se incrementara el IVA, en el caso puntual de Ricardo Barroso y Isaías González Cuevas, y más cuando en el caso de Ricardo Barroso, tú en una rueda de prensa habías señalado que él te había dicho que iba a votar en contra. Mira, ¿cómo queda? Nosotros, los empresarios y nosotros los cabeños, demostramos que somos capaces de entablar una lucha a través de las instituciones, entablarla ferozmente, sin tregua, ser de lucha, ser de empuje, o sea, no ceder, o sea, demostramos carácter como cabeños. Y así lo demostramos en cada institución que nos paramos y en cada momento, pero también demostramos que somos maduros y que somos responsables y que somos gente de instituciones, que respetamos, que tenemos claro que vivimos en un país democrático, con reglas, con instituciones que respetamos. ¿Cómo vamos a reaccionar? Como eso, como personas maduras. Esto fue un tema que nos afecta, se acabó, se luchó, se trató de lograr un punto, no se logró, se cerró la cortina y seguimos adelante. En este punto no se logró lo que se quería, se expuso lo que se quería. Vamos a exigir y valorar si este voto que fue a favor de la homologación nos tenga que retribuir en obra pública a favor de los subcalifornianos, pero no es el fin del mundo. O sea, no se acabó la relación, aquí se acabó un punto, lo luchamos en instituciones, tenemos respeto, somos maduros y vamos a seguir teniendo las relaciones correctas porque hay muchísimos temas que ver. No se acabó aquí, el IVA no fue el comienzo ni el final de Baja California Sur, es un tema más importante, pero un tema más que teníamos, pero tenemos muchísimos temas de los cuales necesitamos tener una relación madura, una relación lo más propositiva y proactiva posible. Hemos demostrado como cabeños y hemos demostrado como empresarios que si bien es cierto somos muy luchadores y somos como cuchillito de palo, también somos muy maduros y somos muy proactivos. Tenemos temas importantes que vigilar y que empujar en Baja California Sur, como es la seguridad, como es el ambulantaje, como son obras de desarrollo social para la gente, como son obras de infraestructura turística para poder empujar más el destino turístico. Entonces nosotros mantendremos nuestra relación institucional de respeto y proactiva con todas las instituciones y con todos los representantes populares, o sea, no con unos y con otros. Nosotros no vemos colores como empresarios, nosotros vemos representantes populares, punto. Ellos a sus colores los tienen ellos y entre ellos verán qué se hacen. Nosotros vemos representantes populares y el canal que la Constitución nos presenta a nosotros para poder resolver y tramitar nuestros problemas. Así los vemos y así los vamos a seguir viendo. A nivel individual y a nivel ciudadano, vuelvo a insistir, cada uno tendrá que poner su postura y cada representante popular tendrá que asumir el costo de su definición. Julio, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, hasta aquí la información que les tenemos preparada para el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en el noticiero de Tribuna Digital. Nos vemos mañana jueves. Estas fueron las noticias.